Hola, muy buenas noches. Qué bueno que podemos estar aquí. Vamos a hacer un pequeñito comentario antes de comenzar con el programa. Me apetece. Mientras el país se enfrasca en el debate de si una mujer de 60 años no debe demandar ideales, sino agradecer por un compañero sentimental cuando éste le llegue, el mundo aún no sale de su asombro ante la revelación de una estructura global de pedofilia, pederastía, chantaje, corrupción, violencia, torturas y se dice que hasta muertes, que compromete a parte de la cúpula del poder mundial. Lo que durante años se planteó como una teoría de la conspiración y era la más descabellada, parecía un guión de película, hoy es un hecho probado. No es ficción, es realidad. Un mundo dirigido por enfermos sexuales. Y mientras el planeta arde en crisis morales, económicas, políticas y humanas, nosotros tenemos el privilegio de gastar horas discutiendo si uno prefiere que sea de 60 o dos de 30, o que el hombre vale por lo que da. Y por eso me pregunto dos cosas. O nuestros problemas como país estructurales están resueltos, cosa que no es cierta, o estamos tan rezagados en el avance de la discusión existencial profunda en comparación a los demás Homo sapiens del planeta, que este es el debate que nos toca. Porque al final pareciera que estamos viendo la Edad Media. Buenas noches y dentro de un momento volvemos.
Hoy vamos a analizar una relación histórica que pocos cuestionan, pero que le cuesta cientos de millones de pesos cada año al Estado dominicano. Una relación amparada en un concordato firmado en 1954 que sigue otorgando a la Iglesia Católica privilegios financieros y fiscales que la colocan en una posición distinta frente a otras entidades religiosas. Mientras hospitales operan con carencias, escuelas enfrentan déficits y comunidades reclaman servicios básicos como el agua o la luz, el Estado continúa financiando una estructura religiosa que maneja con amplia autonomía recursos públicos, donaciones y exoneraciones con niveles de control muy limitados. Por eso surge la inquietud. ¿Debe seguir eso así? En este reportaje pondremos ejemplos que nos dan la razón de este cuestionamiento. Una serie de errores. Al principio nos dice. Desde iglesias, universidades, escuelas, centros de formación hasta vehículos del año para obispos son algunos de los bienes donados y construcciones hechas con recursos del Estado. Al margen del debate sobre si los estados deben financiar iglesias, hay un hecho histórico difícil de ignorar. Y es que con el concordato firmado entre el Vaticano y el dictador Rafael Trujillo, la Iglesia Católica aseguró respaldo económico e institucional con una dictadura que oprimía al país y vulneraba sistemáticamente las libertades fundamentales del pueblo dominicano. Y Trujillo recibió también lo que quería. Esa ansia de tener todos los poderes, quiso ser nombrado benefactor de la Iglesia. Entonces el Papa Pío XII, el 16 de junio de 1954, le otorga precisamente mediante el concordato, él se le ingenió, fue Trujillo que se ingenió todo eso, para entonces firmar ese concordato con la Iglesia. Entonces la Iglesia le da el título de benefactor de la Iglesia Trujillo en aquel momento. Y entonces la Iglesia aprovecha, yo te doy esto, pero tú, a cambio de, ¿cuál fue el gran, porque fue un negocio realmente, no fue algo con un carácter así pues, religioso para obtener beneficios. A través del concordato, el Estado dominicano se comprometió, entre otras cosas, a financiar infraestructuras para la iglesia, su personal, otorgar subvenciones mensuales a cada diócesis y conceder excepciones fiscales a edificios y bienes adquiridos o recibidos por donación, siempre que se destinen a fines religiosos. 72 años después, en pleno siglo XXI, la legislación dominicana continúa privilegiando a la Iglesia. Una de las partes más controversiales de esta relación Estado-Iglesia es cómo esos privilegios se traducen en recursos públicos, aunque en el caso de la comunidad evangélica, ellos no reciben el apoyo en la misma dimensión. Si necesitamos construir una obra y que valga 10 millones de pesos, por ejemplo, y usted le pide un aporte al gobierno y le dice, mira, ese es el presupuesto, 10 millones de pesos, el gobierno tiene la prerrogativa de decir, de esos 10 millones yo debo aportar 2 millones de pesos, y dependiendo de eso, entonces usted tiene que hacer la obra hasta donde pueda, y con los aportes personales y voluntarios de los hermanos usted termina la obra. A pesar de que no existen estadísticas oficiales sistematizadas o transparentes de los aportes recibidos por la Iglesia Católica, algunos datos permiten dimensionar el impacto financiero de estos beneficios. Nos vamos lejos. En el 2006, el Estado dominicano destinó 41 millones de pesos a las iglesias, de los cuales 35 millones, es decir, el 85% corresponden a la Iglesia Católica. Más recientemente, 2024, el presupuesto general de la Nación asignó aproximadamente 607.3 millones de pesos por concepto de ayudas directas a entidades religiosas, de las cuales cerca del 64% están vinculadas a la Iglesia Católica. La transparencia no es su principal prédica. Para lo interno, la discrecionalidad con que se administran estos cuantiosos recursos es notable. Al consultar la página web de la Conferencia del Episcopado Dominicano,
amparados en el concordato, carece de una sección de transparencia que detalle los recursos recibidos y su uso. A diferencia de otras denominaciones religiosas, las exoneraciones otorgadas a la Iglesia Católica no pasan por la evaluación del Ministerio de Hacienda. El decreto 162-11, que establece que todas las solicitudes de exención fiscal deben ser sometidas a Hacienda, en el siguiente decreto 294-11 excluye a las embajadas a la Iglesia Católica de ese procedimiento. Esta excepción impide conocer el monto real de los beneficios otorgados sin evaluación previa. Aún así, datos publicados por algunos medios indican que solo por la importación de vehículos para iglesias el Estado dejó de recaudar unos 294.7 millones de pesos entre el 2020 y 2024. Hemos tenido acceso a documentos que nos confirman la necesidad de instaurar un verdadero mecanismo de control de estos recursos del Estado. Contamos con la fidelidad de Dios y Él quiere que nosotros guardemos su palabra. El 12 de noviembre salió a la luz una carta dirigida a los feligreses por el ex arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria Acosta, informando su suspensión por mala administración, limitando su labor al ministerio pastoral y siendo despojado de la gestión financiera y administrativa, que pasaron a ser responsabilidad de un arzobispo coadjutor. Eso se sabía hace mucho. Eso era una verdad a sotoboche, como dicen. Y Osoria fue la negación de la negación de lo que debe ser un obispo y un arzobispo también. Pero esto es un reflejo más de la falta de control y manejo adecuado y de compromiso cuando se tienen recursos públicos en sus manos. Un ejemplo de esto lo tenemos en documentos oficiales a los que tuvimos acceso y arrojarán luz sobre el volumen de fondos involucrados. 2 convenios de colaboración interinstitucional firmados en el 2021 entre el Arzobispado de Santo Domingo y el entonces OISOE, conocido ahora como Ministerio de la Vivienda. Establece un aporte para la construcción de 14 templos, casas curiales y oficinas parroquiales en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y un adendum para la construcción de otros 3 en Monte Plata, por un valor total de 520 millones de pesos. En los convenios se fija un mismo mecanismo de pago, un 20% inicial, desembolsos posteriores por cubicaciones transferidos directamente a la cuenta de la arquidiócesis. También establecen que ésta debía presentar presupuestos detallados, planos, cronogramas y reportes mensuales. Sin embargo, no se especifica ningún mecanismo que permita verificar el cumplimiento real de estas obligaciones ni medir el impacto social de estas iglesias, que puede dejar la impresión de compromisos sin la fiscalización efectiva. Aunque el ministerio pudiera supervisar las obras, los convenios dejan claro que la contratación quedaría exclusivamente en manos de la iglesia, sin licitación pública. Para las 17 iglesias se contrataron varias empresas, pero el mayor foco de atención recae sobre una compañía estrechamente relacionada al arzobispo. Trazos, diseños más construcción Tradisecoms, a la que el mismo Monseñor Francisco Osoria le asignó la construcción de 4 templos. El convento Santísima Trinidad o del Amor Trinitario en Santo Domingo Norte, parroquia San Bartolomé Apóstol en el sector Mejoramiento Social, parroquia Nuestra Señora de la Altagracia de Monte Plata y la parroquia Divino Niño de Jesús en la urbanización Mi Sueño Segundo, en Santo Domingo Este, para un total de más de 98 millones de pesos. Esta empresa contratista fue constituida en abril de 2011. Su dirección original figura en la Avenida Independencia número 171 en San Pedro de Macorís, la misma dirección de la casa de Francisco Osoria Acosta. La empresa registra como dirección la sede del Arzobispado de Santo Domingo, calle Isabel la Católica número 55 en la zona colonial. El accionista principal de Trazos es el arquitecto Secundino Osoria Acosta, hermano del arzobispo, quien de acuerdo a los documentos
no solo preparó los presupuestos de las obras asignadas a su compañía, sino también los de los demás contratistas, aunque su firma no aparece en los documentos. Pero quien sí figura firmando es el propio Monseñor Francisco Osoria Acosta, en calidad de contratista. Otros socios de esa empresa son su hermano José Miguel Osoria Acosta y su cuñada Josefina Vázquez Guzmán de Osoria. El arzobispo firma los convenios, administraba los fondos y decidía las contrataciones a favor de familiares directos. Todo esto con recursos públicos, lo que según el jurista consultado Carlos Salcedo representa un conflicto de intereses. Por el hecho de que sea en este caso un convenio con un Estado como el Estado Vaticano, un convenio internacional, no implica que se puede llevar de encuentro una ley de orden público. La ley de contratación pública es una ley de orden público, cuyos principios, aun cuando haya un convenio con una entidad religiosa, deben necesariamente estar presentes. Es decir, deben estar presentes la transparencia, la objetividad, el control del gasto y la rendición de cuentas. Escogimos al azar algunas de las iglesias bajo la responsabilidad de esta compañía llamada Trazos, como la Parroquia Divino Jesús en Santo Domingo Este, con una inversión total de 32.428.000 pesos. Y según este reporte oficial, está adelantada en un 40% de ejecución con un pago adelantado de 16.870.000 pesos. Mientras en la parroquia San Bartolomé Apóstol, en el mejoramiento social, al visitarla comprobamos que ya está avanzada aproximadamente un 50%. Se trata de un déficit institucional, pero ese déficit institucional es precisamente lo que el Estado Dominicano debe hacer con el manejo de los fondos públicos. Si hay, en este caso, excepcionalmente para fines de desembolsos a la Iglesia, a entidades religiosas, si hay por el concordato desembolsos posibles, esa discrecionalidad no puede volarse los principios que rigen la administración pública. Pero estos convenios de cooperación interinstitucional para la construcción y terminación de iglesias no son nuevos. En 70 años del concordato, todos los gobiernos han subvencionado el agradecimiento de Dios. Así lo confirma este acuerdo del 11 de octubre del 2006, firmado por Félix Bautista, director de la OISOE, y en representación de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Monseñor Daniel Lorenzo Vargas, en el que se le asigna un total de 30 millones de pesos para la construcción y reparación de 53 parroquias. En 2007, por ejemplo, se firmó otro acuerdo en reparación de la Casa del Sacramento del Arzobispado de Santo Domingo con una asignación de 8.774.000 pesos. En el 2009, otro convenio para la construcción estudiantil de la Universidad Católica Nordestana, en San Francisco de Macorís, con un aporte de 16.819.000 pesos. En el 2009, otro convenio con un aporte de 60 millones de pesos para la construcción del Centro de Formación Integral Juventud y Familia. Y en otro convenio firmado por Francisco Pagán y el Monseñor Ramón Benito Ángeles en 2016, este mismo centro recibió 108.482.000 para la construcción de un edificio de habitaciones y el techado de la cancha. Y así un gran etcétera. Pero estas donaciones no solo son para obras educativas y parroquias, también para lujosos vehículos para los obispos, como lo demuestra este convenio del 27 de marzo del 2006, en el que la OISOE asignó un total de $396.051 a la Conferencia del Episcopado Dominicano para la compra de 12 vehículos a igual número de obispos en varias provincias del país, que garanticen un eficiente desplazamiento a las diversas obras diseminadas dentro del área de cobertura, como por ejemplo una camioneta marca Toyota Hilux doble cabina del año, valorada en ese entonces en $33.900, a favor del Monseñor Benito Ángeles. Lo mismo para el arzobispo de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. El obispado de Baní, padre de Samuel Casilla. El obispado de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, Monseñor Nicanor Peña.
Mientras, para Monseñor José Dolores Grullón Estrella, el arzobispado de San Juan de la Maguana, la provincia de donde es originario el entonces director de la OISOE, Félix Bautista, una jipeta, por supuesto, Prado del año, valorada en ese entonces en $43,275. Y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, otro automóvil para su uso, un Toyota Corolla del año valorado en $19,300. Lo que pasa es que en la iglesia es el arzobispo. No se puede tocar, es intocable. Esa tecla no se puede tocar, cualquier cosa, porque nos van a echar los fieles atrás. Si hay exenciones a favor de la iglesia es sobre la base de que rinden un servicio necesario a la ciudadanía de espiritualidad, de evangelización, de cristiandad, de humanidad, tan importante en un Estado democrático de derecho, que es un Estado laico en la República Dominicana. Pero solo aplica para la Iglesia Católica, debido a que la comunidad evangélica se rige por otro marco legal muy distinto, la Ley 12205. Ahí están todas las ONGs, independientemente que usted sea de corte religioso o corte de cualquier género que sea, allí están todas conformadas, de manera que nosotros damos una ley que, como yo digo siempre, entre macos y cacata. A diferencia de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas tienen mecanismos de fiscalización mucho más rigurosos, como debe ser. Empezando por declaraciones informativas anuales de la DGI, aquellos ministerios cristianos se desarrollan programas de salud, educación e inclusión de personas con discapacidad, deben destinar por la ley el 80% de sus recursos a la ejecución de sus iniciativas y solo el 20% a gastos administrativos. Mensualmente hay una rendición de cuentas que se envía a la Cámara de Cuentas, luego Cámara de Cuentas la remite al ministerio que usted esté adscrito, si es educación, si es salud, si es medio ambiente. Obviamente hay una fiscalización. Ahora mismo hay una presión muy fuerte porque cada 3 meses usted tiene que haber hecho un corte de ese trimestre. Y si usted no lo hace, pues entonces los fondos los paran. A pesar de esta gran desigualdad, el CODUE y juristas consultados abogan por una actualización del concordato, por lo menos, ya que su eliminación pareciera imposible. No responde a las exigencias de los nuevos tiempos, de manera que yo pienso que en esa parte ahí debería ser revisado por sus autoridades, porque me imagino que si ellos lo hacen de esa forma es porque ellos tienen la prerrogativa y la autoridad de hacerlo así. Como cualquier otra iglesia, necesariamente está supeditada a principios de igualdad, a principios de transparencia, a principios de control, a principios de rendición de cuentas. No importa que el concordato no lo prevea. Si no lo prevé, necesariamente hay que hacer una labor de reingeniería jurídica. Mientras otros sectores tienen una oposición más radical. Tiene que desaparecer el concordato, no puede haber privilegios para una sola iglesia y ponerla por encima de todas las demás. Para Dios no hay, incluso es contraproducente, es la negación del Evangelio. Todos somos iguales. Algunos han cuestionado la constitucionalidad del concordato. Incluso el 25 de enero del 2011, el abogado José Cristóbal Flores de la Hoz presentó una acción de inconstitucionalidad al considerar que debido a que en el país existe la libertad de culto, todas las religiones deberían ser tratadas por igual. Nosotros pretendíamos la anulación de 21 artículos del concordato. Esto es una disposición que atenta contra el artículo 39, que consagra el principio de igualdad, y el artículo 45, que establece la libertad de conciencia y culto. ¿Por qué se violan estos artículos? Sencillamente porque se consagra un odioso y discriminatorio privilegio hacia una tendencia de unas ideas religiosas sobre otras, desconociendo el pluralismo ideológico, cultural, político y religioso existente en la República Dominicana. 10 años después de presentada la acción, en diciembre de 2021, es cuando finalmente el Tribunal Constitucional emite la sentencia. El fallo en realidad no conoció el fondo de la acción. Probablemente muchos de esos jueces son católicos. Incluso probablemente hicieron carrera amparados o apoyados por la misma Iglesia Católica. Entonces era lógico suponer eso.
también lo declaró inadmisible por tratarse de un acuerdo internacional. Precisamente esa fue la excusa que utilizó el tribunal para no conocer el fondo. Ellos argumentaban que realmente se trataba de un tratado y que esa no era la vía para la inconstitucionalidad, porque la Constitución se refiere a ley, reglamentos, resoluciones, pero ahí está incluida la resolución. Cuando tú hablas de un concordato, no estás hablando de cualquier cosa, estás hablando de un contrato, de un convenio internacional entre estados. Y eso pasa por un proceso que necesariamente marca la necesidad de la intervención de ambos estados, en este caso del Congreso Nacional y también del Papado, para finalmente poder de alguna manera hacer alguna modificación sustancial. Actualmente la Santa Sede mantiene estos acuerdos con más de 50 estados. Algunos, como Francia o Portugal, han eliminado el financiamiento estatal directo. En República Dominicana, en 2007, se propuso una ley general de asociaciones religiosas que buscaba igualar el trato. Fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero murió en el Senado. Más recientemente, en 2023, el entonces diputado, actual senador de Barahona, Moisés Ayala, sometió el proyecto de ley de cultos y asociaciones religiosas, que planteaba la creación de un Ministerio Nacional de Culto, que funcionaría como autoridad reguladora de las iglesias católicas, evangélicas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, etc., quienes tendrían la obligación de entregar estados financieros semestrales con detalles de ingresos, egresos y fuentes, y prohibir que se asocien con fines políticos o promuevan propaganda electoral. La propuesta terminó perimiendo en el Congreso. De lo que se trata es de que la legislación nacional proteja de igual manera en el trato para el manejo de los fondos públicos, para el manejo de las exenciones, a cada una de las iglesias. Toda institución que esté en el territorio dominicano debe cumplir con las exigencias actuales que vayan acorde con la buena práctica, con las buenas exigencias, no importa de qué religión sea. Se trata no de un tema puramente religioso, es un tema institucional y democrático. En un Estado democrático de derecho, primero, todos los fondos públicos están sujetos a control. Todos los fondos públicos están sujetos a fiscalización. No importa las manos que lo manejen. A más de 7 décadas del concordato, el debate sobre privilegios, igualdad religiosa y transparencia sigue abierto. Mientras algunos defienden el acuerdo como cooperación histórica, otros reclaman modernización, fiscalización y equidad. Porque la ley es clara. Cuando el dinero es público, los controles no son opcionales. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Hace 2 años entrevistamos al doctor José Ernesto Fadul, quien asegura curar el autismo. En aquel momento analizamos las cápsulas, consultamos especialistas y verificamos que su contenido correspondían solo a un complejo de vitamina B. También documentamos posibles violaciones a la Ley General de Salud por la forma en que estos productos eran dispensados, ya que no tenían ninguna etiqueta, en algunos casos eran colocados en frascos de otros medicamentos, y así continuaba la historia. Pero lamentablemente no ha terminado. Hoy surgen nuevas denuncias, y esta vez desde Estados Unidos. Padres de niños con diagnóstico dentro del espectro autista aseguran haber pagado sumas considerables, muy altas, por ese tratamiento, enviando dinero desde el extranjero con la esperanza de acceder a la supuesta cura. Pero lo más importante en esta nueva versión de este reportaje es que médicos estadounidenses que han conocido estos casos advierten de que no existe evidencia científica que respalde tales afirmaciones. Y lo han hecho preocupados por la cantidad de personas que han recibido diciendo que han sido tratadas por el doctor Fadul. Y ven cómo han sido engañados. Tengo un tratamiento para los niños autistas. ¿Oh, sí? Yo lo curo. Ahora dice usted que cura el autismo. Tengo un tratamiento. ¿Que lo cura? Sí. No podemos decir que el autismo se cura porque no es una enfermedad. Yo lo pongo a hablar a los niños. También le corrigió la conducta como a los 11 meses y la sociabilidad. Mire. ¿Pero de qué estudio específicamente con esos aminoácidos esenciales? Probando. Pero yo le garantizo que... Pero eso es lo que le digo, doctor, usted no puede probar con seres humanos y menos con niños. No. Oiga, son vitaminas y aminoácidos, no hacen daño a los niños, todo lo de las vitaminas y aminoácidos, alimentos. Oiga, yo lo que hago es científico. Le preguntamos a varios especialistas sobre si hay estudios reconocidos sobre esta medicación y su efectividad en la posible cura del autismo. Y la respuesta es esta. No he leído ningún tipo de artículo científico comprobado, indexado en una revista que hable sobre la cura con aminoácidos, con vitaminas únicamente del autismo en específico. No lo he leído, no tengo evidencia científica que con esos 2 elementos nutricionales se va a curar el autismo. Una cosa, yo no cobro la consulta. La medicina yo la regalo a las madres que necesitan, la farmacia me lo dona. Luego, el 20 de julio de 2024, hicimos otro reportaje donde mandamos a analizar los medicamentos dados a los niños. Contactamos a la farmacéutica Karen Tamariz para que nos explicara el contenido de estas pastillas. Aquí vamos a leer, por ejemplo, que dice lo siguiente. La muestra de las cápsulas blancas, nos dice el laboratorio de aduanas, dice que tiene gluconato de magnesio, gluconato de potasio, ácido hialurónico como hialuronato de sodio. Esa es la pastilla blanca. La otra pastilla, que es marrón, dice tener solo extracto de chinacea con vitamina C. Pero la historia no termina ahí. Hoy surgen nuevas denuncias, esta vez desde Estados Unidos. Padres de niños con diagnóstico dentro del espectro autista aseguran haber pagado sumas considerablemente altas por el mismo tratamiento, enviando dinero desde el extranjero con la esperanza de acceder a la supuesta cura. Médicos estadounidenses que han conocido estos casos advierten que no existe evidencia científica que respalde tales afirmaciones. El doctor Fadul cobra $500 por 90 días de medicina. Yo le compré para 6 meses. Es decir, 180 días. Me cobró $1,000. El pago es en efectivo y en dólares. Y se le paga a él mismo. Él no permite que se le pague a secretaria ni a nadie cercano a él. Hay que
hacer análisis para eso. Como habíamos dicho en Problema de reportajes falta de anteriores, el doctor Fadul sigue tratando a los niños sin una evaluación médica formal, no se revisan expedientes clínicos, ni se aplican pruebas diagnósticas actualizadas. La consulta, aseguran, dura apenas minutos y estas consultas se hacen muchas de ellas online. Me dice el doctor que si te habla. No, él no habla. Imperactivo, se mueve mucho. Sí, él se mueve mucho, salta, se lo pasa saltando. Esa es la consulta más rápida que yo he visto en mi vida. Él atiende a 100 y pico de pacientes entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Si tú haces la matemática, el promedio sería de una consulta de 2 minutos aproximadamente. ¿Usted tiene un niño con autismo? Sí, pues mire, lo que él me dice, yo le vendo esta pastilla y ahí se acabó la consulta. Durante varios meses llevó un tratamiento y no ha observado mejoría. Todo lo contrario. Pero cualquier niño que no hable, yo lo pongo a hablar antes de los 70 días. Le corrijo la conducta antes de los 6 meses. Yo personalmente no vi ningún resultado, ningún resultado. Lo que me estaba notando era un retroceso. Lo veía más en el limbo, medio sonso, medio activo, medio mirando así al infinito. Por eso yo le paré ese tratamiento, porque dígame usted. Lo que realmente preocupa a estos padres no solo es la pérdida económica, sino el impacto emocional. Por eso, más de 40 pediatras y especialistas que atienden comunidades latinas en la ciudad de Nueva York se han visto obligados a agruparse ante el creciente número de casos de familias que viajan o envían dinero a República Dominicana en busca de este tratamiento. Y meses después aseguran haber sido engañadas. La preocupación nuestra es que esos niños lo que necesitan es terapia y muchos padres interrumpen esas terapias para irse a la República Dominicana a recibir un tratamiento que no está comprobado, porque a nuestro conocimiento lo que los padres nos han dicho es que le dan unas botellitas con unas sustancias las cuales ni siquiera están marcadas adecuadamente de qué se trata, qué medicinas son. Y hasta el día de hoy no hay una medicina que cure el autismo. Y nuestra gente es muy vulnerable a llevarse de tratamientos que no tienen ninguna prueba científica y que sabemos que lo que se vende es la esperanza, cuando en verdad lo que los pacientes necesitan es seguimiento. Ahí hay muchísimas psicólogos, psicólogas, médicos hablando que el doctor Fadul no tiene razón. Yo lo desafío a un duelo para que todo eso estúpido vengan a hablar conmigo del autismo. Los especialistas insisten en un punto fundamental. Ya lo sabemos, el autismo no es una enfermedad curable. Es un trastorno neurológico del desarrollo. Y afirman que los pacientes que han regresado a República Dominicana luego de este tratamiento no han tenido ninguna mejoría. Tengo otra niña que es muy lamentable este caso porque 21 meses estaba muy a tiempo para intervención temprana. La mamá no quiso, la tuve que convencer, accedió a hacer las evaluaciones y en medio de las evaluaciones decidió no seguir con las evaluaciones, se fue a la República Dominicana y ahora la veo con 3 años y me dice que está esperando una cita, que fue tan dichosa que consiguió una cita para agosto. Advierten que administrar medicamentos o suplementos sin conocer exactamente su composición puede representar un riesgo real para la salud de los menores. Causar cáncer de hígado o problemas renales o problemas en el hígado y no queremos tratar un desorden y luego entonces que tengamos también que tratar consecuencias de los medicamentos que se le están dando o que el niño termine teniendo, haya que trasplantarle un hígado o trasplantarle un riñón. Como ya lo habíamos confirmado en reportajes anteriores, las pastillas que da se tratan solo de vitamina B. Yo les recomiendo a veces a los pacientes vitamina B12, magnesio, porque no todos los padres quieren medicar a sus hijos y nosotros sí sabemos
Por ejemplo, el magnesio los ayuda a relajarse. Sin embargo, siempre, aunque sean minerales o suplementos, los niños tenemos que estar seguros que están saludables. La esperanza de los padres ante una cura milagrosa es sustentada en las redes por testimonios positivos de supuestas curas o mejoría. Y él nos recetó estos medicamentos por 3 meses. ¿Cómo era que tiene que tomarlo? Uno de día y uno de noche. Uno de día y uno de noche. 3 meses para Jaden y 3 meses para niños. Se lo empezamos a dar al mismo tiempo. ¿Qué tiempo nosotros se lo dimos? Un mes. ¿Y por qué se lo paramos? Porque ya, ya habían hablado, están más tranquilos y dimos a entender que le íbamos a dar un descanso para volver a empezar los medicamentos. Exacto. Todo lo que está en los medios sociales no es verdad. Eso es una cosa muy importante. O sea que el preguntar, el educarse, el buscar una segunda opinión. Le preguntamos a los doctores si conocen directamente un caso clínico comprobado que haya sido mejorado por ese tratamiento. No, ninguno. Un solo caso no hay que haya mejorado. Encontró un caso donde una familia mexicana de México le dijeron que por qué no llevaba a sus niños a la República Dominicana que allá curaban. Muchas personas pueden pensar el argumento de que el tratamiento en Estados Unidos es costoso y la respuesta médica es clara. La intervención temprana es gratuita a través de los programas federales. Lo que aquí le llamamos el Early Intervention Program es gratuito. Es un programa federal con fondos federales hasta los 3 años. Inclusive van hasta la casa a darles las terapias a los que califican. Hay otros niños que pueden ir a escuelitas especiales hasta los 3, 4 años. Y luego, cuando están a nivel preescolar ya, esos niños reciben sus terapias gratuitas a través del Departamento de Educación. Ante este escenario, los especialistas hacen un llamado directo al Dr. Fadul y le exhortan a actuar con responsabilidad frente a una comunidad especialmente vulnerable. Yo le pediría al doctor Fadul que no siga ofreciendo falsas esperanzas, que le hable con claridad a los padres, que le aconsejen las terapias, que no hay ninguna dieta ni suplemento dietético que se haya comprobado que mejora el autismo. Hace 2 años escuchamos la misma promesa, una cura donde la ciencia dice que no la hay. Hoy, las denuncias no solo continúan, sino que cruzan fronteras. Padres que pagan en dólares, consultas en minutos, medicamentos sin protocolos claros y niños que según sus propias familias no mejoran e incluso retroceden. ¿Hasta cuándo el Ministerio de Salud Pública seguirá permitiendo que el doctor Fadul siga diciendo que cura el autismo cuando no es verdad? N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.
Bueno, para aquellos que se preocuparon con justeza por la salud de Franklin Guerrero, el otro día cuando estaba cubriendo lo del Jet Set, fue un bajón de presión. Pero es un guerrero que lucha por siempre. Ahí está trabajando nuevamente. Así que la fotocrónica de Franklin Guerrero. Muy buenas noches, Nuria. Saludos especiales para ti este día sábado 14 de febrero del 2026. Vamos a los temas de esta semana. Hoy sábado 14 de febrero es una fecha muy significativa entre los dominicanos. Es el Día de los Enamorados o Día de San Valentín. No hubiese querido abordar el tema de la tragedia del Jet Set ese día 7 de abril del año pasado. Fui a la misa del domingo y allí se juntaron en un gran cementerio de más de 236 seres humanos, cuyos familiares aún no entienden el porqué del abandono institucional de su caso, que no fue un tema involuntario, fue negligentemente negligente. Veamos algunos detalles de la misa en el Jet Set el pasado día domingo. La pequeña carpa en el medio de la calle, la llegada de los sacerdotes que acompañan a Rogelio y llega el oficiante. Recorro el lugar los familiares que nunca olvidan y las hermanas de luto y bolitas blancas poniendo flores. Fotos que han envejecido en el sol y la intemperie y otras que descansan en la acera con su blanco y negro de dolor. El tiempo se detuvo con el anuncio de la fiesta de ese día, lunes 7 de abril, y todavía Ruby sigue allá arriba. La sonrisa de las víctimas no han podido convencer a los Espaillat que asuman su responsabilidad y aunque sea se pongan de rodillas un minuto frente al lugar. Las fotos de las damas de gala, orgullo de sus esposos e hijos que se perdieron en un segundo. La última foto de Tony Blanco y señora. Todo parece una pesadilla, pero están en manos de Dios esperando sus castigos, los negligentes. En el divino Niño Jesús presente, interminable fila de fotos sin color, velones que se apagan de madrugada y flores amarillas que brillan todo el día, por varios días. Dice el cartel, se han ido, pero no los hemos olvidado. Ya a las 10 de la mañana los familiares de los difuntos sentados como lo han hecho en los últimos 10 meses, a pesar del intento de chantaje de los propietarios y una guerrilla de prensa adocenada y asalariada por el mercantilismo. Pero esa es la sociedad. De la justicia actual es poco lo que se puede esperar. Los sacerdotes se acomodan los hábitos, todos de pies, y un Padre Nuestro dan comienzo a la solidaria misa. Las columnas devastadas al lado están mudas. La lectura del Santo Evangelio, imploramos justicia, dicen los presentes, y uno de los asistentes motiva a uno de los principales testigos de lo que allí sucedió aquella noche del 7 de abril del año pasado. El padre Rogelio truena como siempre contra la conspiración del silencio. ¿Qué es lo que queremos que aquí se haga? ¿Qué? Justicia única y cruzada. Siguiendo con el tema, detalles del inicio de la misa, con videos de cánticos, las palabras de quien era el organizador de las actividades musicales, sacaron las lágrimas. El padre Rogelio dio declaraciones a la prensa, los asistentes, entre ellos padres y niños familiares presentes. Los videos del inicio fueron muy significativos y con mucha solidaridad de lo que allí estábamos. Y seguiremos asistiendo a las misas cada día 7 hasta que la sociedad sepa que no es esa justicia secuestrada la que queremos. Vamos a otro tema, si es que la Dirección General de Inmigración ejecutó operativos a nivel nacional deteniendo a 2.481 extranjeros y deportando a 2.560. Estos fueron realizados durante los días viernes 6 y sábado 7 de febrero de 2026. Tuvieron el apoyo del Ejército, de la Policía, del CESFRON y de la Armada. Y como sucede en todas las semanas, el Ejército sigue apresando en la geografía fronteriza a decenas de indocumentados haitianos. 35 de ellos fueron apresados en la comunidad de Mangá, Montecristi. El operativo se realizaba en el municipio de Guayubín, en la misma provincia. El vehículo Hyundai gris, conducido por Víctor Ferreira, transportaba nada más que a 26 hombres, 8 mujeres y un menor de edad.
Y en un tema que no podemos pasar por alto y trascendental, fue que en este inicio de año lo fue la presentación este lunes de los avances en salud mental. Dijo el ministro de Salud Pública que se van a aumentar de 137 a 500 camas para la atención de los pacientes. Se van a llevar de 18 a 89 unidades de atención de crisis y se iniciarán los trabajos para la construcción del Instituto Nacional de las Neurociencias. El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader y la vice Raquel Peña. También anunciaron que en este año 2026 se expande la línea de servicios salud mental al número 811, que sustituirá el número tradicional 809-200-1400. Nada se dijo en este momento de la regulación de los documentos psiquiátricos de los casos de armas en manos de civiles y militares.
La semana pasada presentamos una investigación sobre el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA. Mucha gente no había oído eso. Que no puede ser catalogada como una denuncia más dentro del ruido político habitual. Se trató de un trabajo documentado que reveló un presunto esquema de recaudación económica con fines políticos, operando desde el interior de la institución pública adscrita a la Presidencia de la República. Se presentaron documentos internos con tablas de aportes económicos calculados según el salario de los empleados. Se mostraron conversaciones de WhatsApp donde se instruía a recursos humanos a amonestar o cancelar si alguien cuestionaba el tema. Se exhibieron boletas de actividades denominadas Monta tu regidor, cuyo objetivo, según los testimonios, era financiar la compra de vehículos a regidores o aspirantes, amigos del director del FEDA. Y se escucharon relatos de empleados que aseguraron haber sido suspendidos sin disfrute de sueldos por negarse a pagar. Es decir, no hablamos de una colecta espontánea no, entre compañeros. Hablamos de una estructura organizada dentro de una entidad estatal. Tras la difusión del reportaje, el caso escaló, generando opiniones de aquellos quienes estaban a favor o en contra de esto. La primera reacción no vino desde una institución de control, vino desde la política. El diputado Jorge Frías publicó un mensaje dirigido a empleados del partido oficialista que, según sus palabras, estarían filtrando información a la prensa por supuestos descuentos salariales. La advertencia fue directa. Si el partido pierde en 2028 es para afuera que van. Fue en esencia una amenaza dirigida a quienes dan información. En medio de una investigación que cuestiona posibles cobros irregulares a empleados públicos, una declaración así demuestra la presión política hacia potenciales denunciantes. Fue una idiotez. Hemos normalizado tanto ciertas prácticas dentro del aparato público que un empleado debe optar por callar o arriesgar su estabilidad laboral, y eso no está bien. Incluso la directora de Ética e Integridad Gubernamental, nuestra querida amiga Milagros Ortiz Bosch, expresó su preocupación por las declaraciones del legislador. Lo que me ha preocupado un poco es una opinión de un reconocido diputado de la parte este. El gobierno tiene una ley de transparencia que invita a la gente a denunciar, a explicar. Cada ciudadano tiene la obligación, sobre todo si es empleado público, si es del Estado, pertenece al Estado, de comunicar cualquier irregularidad para corregir. El ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, quien se lavó la mano en el ITLA y volvió a lavárselas ahora, afirmó que no ha recibido denuncias formales de empleados del FEDA ni del ITLA sobre cobros irregulares. Hasta ahora no tenemos ningún reporte, así como también lo informamos con el caso anterior del ITLA, no hemos recibido del Ministerio ningún tipo de reporte y hemos también establecido claramente que nosotros como Ministerio no podemos, no tenemos control de esos aportes que se hacen, porque son aportes que se hacen de manera voluntaria posterior al pago de nómina. Coincidencialmente hoy nos envía Emilio Galván, el director del FEDA, una comunicación hace unos minutos al Ministerio, solicitándonos que nosotros lo acompañemos con una revisión técnica del proceso administrativo y proceso de nómina. Recibido hace 20 minutos o 30 minutos, nosotros estaremos designando un personal en las próximas horas para entonces hacer un descenso y verificar, pero no podemos, hasta que no hagamos eso, no podemos hacer constancia de ningún documento, de ningún WhatsApp, porque tampoco tenemos las capacidades para eso. Sin embargo, el presidente Luis Abinader confirmó que el caso está bajo investigación. Cada proceso lleva un proceso de investigación. Tampoco por cualquier denuncia se puede destituir a una persona. Ustedes lo saben que hay muchas denuncias que han sido denuncias interesadas. Nosotros tomamos las decisiones después de estudios y en algunos casos son decisiones porque hay falta de ética, en algunos casos ya son más graves y se lo mandamos al Ministerio Público. Si alguien ha dado ejemplo de que no hay impunidad, somos nosotros, es este gobierno. Si hay un gobierno que ha reaccionado cuando hay situaciones reales, somos nosotros. Ese proceso que se denunció, nosotros siempre lo tomamos muy en serio, cualquier denuncia de la prensa, porque nos ayuda a nosotros a la evaluación,
y está en investigación. Este proceso está en investigación y se darán los resultados y si hay que accionar, se va a accionar en ese tema. Solicitamos una entrevista con el director del FEDA, Emilio Galván, para que respondiera directamente a los hallazgos del reportaje. La respuesta fue que no tenía espacio en su agenda. Mientras, estaremos a la espera de los resultados de las investigaciones oficiales. Bueno, buenas noches. Quiero, antes de despedirme, agradecer a todo el equipo médico, de enfermeras, técnicos, del doctor Luis Fernández Goico. Muy bien todo. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, por estar con nosotros, agradecidos desde aquí, desde mi corazón. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.